Como siempre, después de que hace meses explicáramos lo que se venía para este 2024, sobre el pacto que tendrían los medios paleros de la selección mexicana de Televisa para poderle lavar la cara a este equipo infame. Una vez más, y perdón por ser repetitivo, pero esto debe quedar bien claro, porque los detractores suelen ser más que ignorantes y ahora ya no saben dónde meter la cabeza, pero una vez más, el tiempo nos dio la razón. Pues desde el año pasado venimos denunciando que para 2024 habrá un pacto de medios, Televisa, su selección mexicana, medios tradicionales y todos los disque influencers que viven de las falacias que supuestamente hace este equipo. Básicamente del porrismo servil que les da para tener viajes a sus juegos, boletos gratis o la nota pitera que siempre meten en sus portales o en sus mesas de debate. Como usted sabe, no existe periodismo independiente tradicional. Eso solo es una pantomima. Todos están alineados, porque todos ellos viven de la selección mexicana de Televisa. De hecho, esto tiene una relación con lo que dijo Igor Lichnowsky en un live, curiosamente en compañía de la nueva adquisición de TUDN Miguel Ayun, quien fue presentado como comentarista para esta Nations League. El punto es que por alguna razón nauseabunda que explicaremos adelante, curiosamente, algunos seleccionados salieron a chillar sobre un proceso fallido como el de Qatar 2022, donde los mismos entrevistadores tenían el guión perfecto para echar a andar el aparato mediático para lavarle la cara a estos petardos que están desesperados porque la gente los siga, los alabe y sobre todo los consuma. Prepárate, porque este video es la confirmación de lo que hemos dicho desde hace mucho tiempo. Y aquí no solo están las pruebas, están los hechos en flagrancia. Es por eso que hoy te presento la selección mexicana de Televisa y el pacto con los medios e influencers mexicanos. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Seguramente habrá quien no nos crea que habíamos explicado de qué trataba el aparato mediático de paz y porrismo que denunciamos meses atrás sobre cuidar en demasía la marca selección mexicana. Porque es la última carta de quienes lucran con la pasión de muchos mexicanos, que dicho sea de paso, cada vez disminuye el número de aficionados que están al pendiente de este equipillo de recomendados e impuestos por dedazo. Si no me creen, pregúntenle al Tuca Ferretti, cuando le impusieron en 2018 en los amistosos en Argentina a algunos jugadores como Memo Ochoa, o Carlos Salcedo o Marco Fabián, por petición de los patrocinadores de ese momento, quienes le pidieron a la federación que hablara con el técnico para que jugaran cuando el Tuca ni siquiera los tenía contemplados. Entonces, imagínese usted, si eso fue en un amistoso que no vende como un mundial, ¿usted cree que el Tata Martino tenía absoluta libertad de poner su alineación en Qatar, donde se estaban jugando millones de dólares en los 3 partidos de fase de grupos? Sería estúpido que pensara que sí, que en la selección todo lo decide el técnico. Sí, quizá, solo para la prensa infame y putrefacta que siempre toma un chivo expiatorio para limpiarle la cara a la selección mexicana de Televisa. En fin, en la caja de descripción le pondré algunos videos donde hablamos del pacto de medios y donde todos se tienen que alinear para cuidar el negocio que se viene, no solo en Nations League, sino en Copa América y por ende en el Mundial tripartito. La realidad es que los medios están desesperados por vender. La selección ya no jala. De hecho, en Estados Unidos, solo los partidos contra rivales tradicionales o importantes ha hecho que la gente vaya al estadio. Por ejemplo, contra Alemania, en el año pasado metieron 62,000 espectadores, o los 60,000 de 70,000 totales en Los Ángeles, California, en el juego, que perdieron contra Colombia 3-2. Pero ante Uzbekistán fue un fiasco. Solo abrieron la parte baja del Mercedes-Benz Arena en Atlanta, estadio con capacidad para 71,000 espectadores. Metieron a duras penas 35,000 personas. O en la pasada Nations League, donde se fueron a tercer puesto contra los panameños en Las Vegas. A duras penas metieron 35,000 espectadores de 65,000 butacas que tiene el estadio en total. Realmente, los mismos paisas poco a poco han abierto los ojos
y de alguna manera ya no son tan fieles como antes, pero de alguna manera también son fáciles de engañar y de endulzarles el oído. Sin embargo, este equipo, que ya ni juega en México, no ha podido levantar en las audiencias, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Por ejemplo, en 2022, previo al Mundial, la baja de las audiencias ya era sustancial. Según un estudio hecho por Demoscopía, arrojó que de un 100% de 1,000 encuestados en México, el 55% contestó que le gustaba el fútbol y opinó el 21% que ese equipo no pasaría segunda ronda del Mundial, cosa que sucedió. Pero eso no es todo. A esa misma empresa se recabó unos datos en 2017, donde el 57% estaba interesado en el fútbol y en el Tri, contrastando mucho con el 66% que arrojó en 2006, previo al Mundial de Alemania. Básicamente, en 16 años, el 11% ha dejado de ver el fútbol. Las causas de que ya no les interesa la selección. El estudio arrojó que es el pesimismo, los malos resultados, la mala calidad futbolística, además de que la gente ya no se traga el falso discurso nacionalista sobre que la selección es de los mexicanos, pues como alguna vez lo dijeron los altos mandos, que este equipo era una selección de privados, o sea, una empresa privada. De hecho, tras el fiasco de Qatar, mucha gente se quitó la venda de los ojos, terminaron desilusionados, porque al final para los dueños fue negocio. Los mexicanos abarrotaron los estadios de Qatar, pero los resultados se ausentaron. Esa fue la gota que derramó el vaso. Entonces, al perder credibilidad, todos los medios tradicionales que viven de este equipo y que les toca una tajada del negocio, tenían que hacer algo para revertir la mala opinión de una audiencia más crítica y mejor informada. Por eso se desencadenó la tregua de Televisa y su supuesta autocrítica, que terminó en el programucho Tercer Grado, para que vieran que ellos eran autocríticos e hicieron un llamado a todos los medios, afición, equipos de fútbol, a hacer equipo. Eso llegó por medio de su noticiero nocturno con Denise Merker. En 2023, a inicios, ya se estaba gestando lo que hoy vemos en las entrevistas de algunos jugadores, quienes casualmente revivieron ese capítulo del 2022, donde siguen culpando al Tata Martino, porque tratan de lavarse las manos con un guión muy al estilo de la gran ramera de la comunicación Televisa, con el fin de que la gente no solo regrese a los estadios, sino que desde México vuelva a consumir a un equipo que solo trae el nombre de nuestro país. Pero prácticamente juega todos sus partidos en Gringolandia, porque en México la gente es más racional. No por nada ya no les quedaron ganas de jugar en el Azteca, desde los abucheos al parásito de la selección Memo Ochoa en aquel partido ante Jamaica. Solo analice, después de esos hechos, todos los medios al unísono empezaron a reprobar las acciones de la gente en la tribuna. Inclusive luego, la Federación, por medio de la Selección Mexicana de Televisa y por orden del impresentable de Edgar Martínez, sacaron un video donde culpaban de sus malos resultados a los aficionados que los criticaban y los abucheaban. Crecidos por haber ganado una Copa de Oro, donde las selecciones más competitivas de la zona mandaron a su equipo B y C para que los mexicanos pudieran festejar algo. Pues meses antes, Estados Unidos había aplastado a México en la última Nations League, en semifinales, por 3-0. Por esto y muchas otras cosas más, que mencionaremos más adelante, la encomienda es esa. Necesitan rescatar el negocio, que la gente se vuelva a sentar frente al televisor o al celular y ponga la señal de TUDN para que con su sombrero y su playera verde, el aficionado mexicano que vive en México no solo se sienta más mexicano, sino que les deje esa derrama económica que hoy les hace mucha falta. Cosa que dista de suceder, pues en el siguiente punto explicaremos el porqué. En realidad, no hay nada más repugnante que ver a los jugadores mexicanos exculpándose con los medios alineados al sistema. Con David Faitelson y con un contenido patrocinado por una casa de apuestas, que a su vez auspicia la selección y a toda la Liga MX. Donde Edson Álvarez habló puras estupideces. Tanto Lozano como Álvarez parecía que se estaban desquitando de algo que nunca dijeron cuando se necesitaba. Porque pregunto, ¿por qué no se quejaron de esto cuando estaba el Tata Martino dirigiendo a la selección mexicana de Televisa? ¿Qué acaso eso ahora, que
que ya pasó a más de un año del fiasco y de que Martino ya ni siquiera está en México, es algo muy cobarde de su parte? La verdad sí, pero mejor preguntémonos, ¿por qué demonios apenas se están quejando estos jugadores casualmente en un contenido de lacayo de Televisa David Faitelson y en el programa de la Casa de Apuestas? Vayamos a analizarlo. Primero fue Edson Álvarez, quien en una entrevista con los empleados del casino, allí dijo que su relación con Martino era buena, pero en el juego contra Argentina, el técnico lo desconoció, como si el jugador fuera alguien extraño para él. Textual, dijo lo siguiente: estoy agradecido. En algún momento yo tenía una gran relación con el Tata, pero una gran relación. De que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. Él es una persona que le gusta hablar mucho de fútbol. Cuando llega el Mundial, no me sentía titular, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Entonces, cuando llega el partido contra Polonia, todo muy bien. Y cuando llega el partido de Argentina, ya se cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar. ¡Ja! Pobrecito. Quizá con Edson en la cancha, seguramente México le hubiera ganado a los argentinos. Bueno, al menos las cabezas huecas, que traen el discurso estúpido de que el Tata vendió el Mundial, sí lo creen. ¡Ja! Pero vean la retórica de los palurdos descerebrados que repiten como perico la falsa teoría de que el Tata ha sido el peor técnico en la historia del equipo, que hizo y deshizo, que vendió el juego. Pregunto, ¿se imaginan al Tata dirigiendo en Estados Unidos campantemente, luego de haber hecho lo que estos lamebolas de los medios y jugadores pregonan? Si eso hubiera pasado, al Tata me lo vetan. Jorge Hank, Azcárraga, Salinas Pliego y toda esa runfla de delincuentes de cuello blanco ya hasta lo hubieran metido al bote por haberles hecho perder cientos de millones de dólares por ese fiasco de Qatar. Pero bueno, son los paleros de los jugadores y los que traen esa misma letanía de siempre, el cual evita la crítica a los jugadores, federación y sobre todo al compadrazgo de Televisa con la selección mexicana, donde los que juegan son los que tienen contrato con los patrocinadores porque son mediáticos, pero no como creen. Para ellos, eso no existe. No existe la imposición de jugadores, ni tampoco dedazos por parte de Televisa y patrocinadores. Eso solo es una teoría de conspiración. Insisto, ahí que le pregunten a Banorte por qué sí jugó Héctor Herrera y no Edson Álvarez en ese juego ante Argentina. Sin embargo, otro que salió también a despotricar en un contenido con Faitelson fue Irving Lozano, que tras dar esas declaraciones ha perdido toda credibilidad, o lo poco que le quedaba a este jugador. Cuando le preguntó Firestone sobre el proceso de Qatar, este dijo lo siguiente: el Tata, a mí la verdad, creo que nunca hubo buena conexión con su cuerpo técnico y jugadores. Nos trataron como niños chiquitos, como si fuéramos a los militares. Manejar al grupo así fue un error. Hubo unas decisiones de su parte que no fueron las correctas. El Mundial fue la gota que derramó el vaso. Yo me fui satisfecho porque di el máximo. Vean las estadísticas. Pero también estoy decepcionado porque no se merece eso a México. Iba con ilusión. Lo viví al máximo, pero sí fue una decepción para mí, porque no tenía ganas de nada cuando regresé a Napoli. Lo dice el que tenía problemas con Gattuso. ¡Óiganlo! El Chusky bien triste. No quería ni hablar en Nápoles, de lo triste que estaba. Lozano ni sabía qué decir. Y como si tratara de aprenderse un guión, se desmarcó de la responsabilidad que tenía como jugador en esa derrota. Se lavó las manos y de paso insinuó que por culpa de Martino México perdió. Lo más increíble es que se quejara de que según lo trataban como niño chiquito, como si estuviera en el colegio militar. Pregunto, ¿por qué lo habrá dicho? Tal vez porque él y los demás jugadores no le dieron la seriedad al Mundial, o porque parecían en realidad niños chiquitos y mamones que jugaban cuando se les hinchaba la gana. Ningún técnico de la nada trata a los futbolistas así, y Martino no tiene quejas de esa índole en su trayectoria, pero pareciera que quieren implantar una narrativa muy estúpida. Pero bueno, como muchos mexicanos son de memoria corta, habrá que refrescarles las ideas y los recuerdos. ¿Recuerdan cuando Estados Unidos goleó 3-0 a la selección mexicana de Televisa en la pasada Nations League? Los dirigía Diego Coca, quien salió por la puerta de atrás, pero muchos tienen amnesia selectiva.
En ese torneo, los jugadores mexicanos estaban molestos, enojados por la logística de la selección rumbo a la Copa Oro. Sí, pobrecitos, por eso no jugaron bien contra los gringos y los golearon. Estaban pensando en los 40 días sin días libres que venían en la Copa Oro, donde estarían concentrados para el torneo. O sea, no había días libres para divertirse y eso es nefasto para estos pobres jugadores que están sometidos a marchas forzadas en su trabajo. Por eso, no querían jugar la Copa Oro. Y además, después de la goleada, todos ellos se reunieron en el centro de la cancha tras un entrenamiento, pero sin Diego Coca. En pocas palabras, los futbolistas de la selección mexicana de Televisa de alguna manera ya no querían a Coca porque no les daba vacaciones ni intercedía por ellos para tener días libres. Así fue como armaron su complot. Lo curioso, luego de esa junta entre ellos, a los pocos días Diego Coca terminó cesado del Tri. Pero no, esto no lo dirán. Es mejor culpar al Tata. Él es el malo de esta historia y por su culpa la coladera Ochoa es una coladera. Herrera está menos guapo y no corrió a marcar a Messi. Lozano nunca mandó un buen centro al área. Ni el Cachorro Montes pudo defender bien. La típica de siempre. El técnico tiene la culpa de toda la corrupción, el clientelismo, amiguismo y compadrazgo que hay en el fútbol mexicano. Y también de que los jugadores sean malos y jueguen a nada en la selección. Los medios paleros de la selección mexicana de Televisa creen que la gente es tonta y que se chupan el dedo con cada nota que sacan o campaña a favor de su triste equipo. Por eso mismo, y para tener certeza de lo que estos jugadores dijeron a destiempo, porque pregunto, ¿para qué sirve que estos futbolistas hablen de un tema que ya tiene más de un año? Solo para una cosa: tomar al Tata como piñata y aprovechar que muchos se enojaron con él gracias a la ignorancia de sus pensamientos y de seguir a puro mugroso del micrófono, al decir que este se había vendido ante Argentina. Empezar a mover las aguas del apoyo hacia un equipo que solo representa los intereses de unos cuantos y además exfoliarle la cara a los jugadores. Una treta más que conocida, el chivo expiatorio, de nuevo, para que la gente en los juegos que restan de Nations League empiecen a consumir al supuesto equipo de todos. No obstante, Norberto Scoponi, ante la chilladera que organizó la federación, porque ojo, pregunto, ¿usted cree que tanto Lozano y Edson Álvarez se manejan solos para hablar? Para nada. Ellos tienen el permiso de la misma federación para que ellos digan lo que hay en el guión que les dieron. A todas esas infamias, Scoponi ni se anduvo por las ramas. El que fuera auxiliar técnico del Tata Martino dijo lo siguiente. Eso lo dice cualquier ignorante, que Martino se dejó perder con México, que no sabe de fútbol o que hace otra cosa. La gente que sabe de fútbol sabe que no va a pasar nunca y no puede pasar. Es algo deshonesto decir eso. Y luego remató. El Tata Martino no va a decir nada, ni pensar nada. Es lo mismo que pienso yo. Es tarde para pensar lo que pasó y descifrar ahora. Pasó mucho tiempo. Las cosas se hablan y se corrigen en el momento. Si hay algo que corregir o algo que reclamar, ahora no es el momento. Lo que se hizo, se hizo. Lo que pasó, ya fue. Cada uno debe ser consciente de lo que hizo y lo que dejó de hacer. Cada uno debe hacer su autocrítica para seguir creciendo. Lo que se dice ahora ya es a destiempo. Como usted lo ve, Televisa, su selección y la federación trata a los aficionados como unos estúpidos ignorantes que no saben y no se informan sobre los hechos. Simula que en ese proceso el técnico fue malo para avivar las falsas esperanzas de apoyo, pero no se dan cuenta que muchos aficionados al fútbol ya entienden que esto no solo es una bajeza, sino también la muestra de las patadas de ahogado que dan quienes conforman esta mafia del fútbol mexicano. El pacto de medios es eso, que no haya ningún tema que manche, desacredite o le quite credibilidad a la selección mexicana de Televisa, la cual desea que tras revivir un tema viejo que no se trató en su momento, si es que hubiera sido real, encienda la llama del enojo del aficionado y corra al estadio en Gringolandia a abarrotar la tribuna con su sombrero mexicano, zarape, máscara de luchador y su playera verde. Que pague su entrada con costos excesivos en dólares y consuma absolutamente todo lo oficial.
y que diga la siguiente letanía: maldito Tata, fuiste el peor técnico en la historia de la selección. Pues mientras el aficionado borrego y palero haga eso, lo antes mencionado, los dueños del fútbol mexicano solo van a sonreír. Pero en contraparte, ¿por qué no le dieron bola a lo que dijo Henry Martín? Creyeron que el jugador sería deshonesto y el delantero del América solo dijo lo que fue, cuando en TV Azteca intentaron influir en su opinión sobre que la relación con el Tata estaba desgastada. Este contestó lo siguiente: no, desgastada no. El Tata es una persona muy recta, muy seria, y él no te daba pie a nada. Con él era trabajar, trabajar. Muchas veces trabajábamos 2 veces al día, cansados, pero era su forma de ser. Hay técnicos que no te ponen a entrenar mucho. Luego añadió: para mí es un gran entrenador, que trabaja muy bien. Si tú quieres estar en su equipo, debes estar preparado para la exigencia máxima. Entonces, ¿por qué los medios no replicaron esto? Por el pacto que hay y del que hemos hablado desde el año pasado. El pacto de los medios con la selección mexicana de Televisa no se puede romper, pues si pasa, todos pierden, porque ellos también se benefician. El que la gente vuelva a los estadios se preocupa por los juegos de un combinado que se dice llamar México, pero que juega siempre en Estados Unidos. Es el simple mensaje de que ellos siguen más preocupados por el dinero que puedan recaudar por lo que puedan ofrecer en la cancha. Pero toda esta telenovela barata es creada por los medios tradicionales y también con todos aquellos disque influencers que desean hacer su agosto en los torneos internacionales, los que buscan las dádivas de Televisa y su selección, que les paguen el viajecito, el boleto o conseguir entrevistas con algún otro jugador. Por eso, esos recogemigajas de YouTube, X y cualquier otra red social están aportando a la campaña contra un tipo como el Tata, que todavía les dejó recomendaciones al final de su proceso, donde les señala lo que muchos sabemos, que el fútbol mexicano está en la basura gracias a la injerencia de Televisa, los patrocinadores y sobre todo aquellos leguleyos de la televisión que vomitan mucha verborrea y que están totalmente desesperados para que la gente los vuelva a consumir. Pues hoy la encomienda es no hablar mal de su equipo, de que todo sea un mundo de caramelo, color de rosa, tratando a la gente como un ignorante, y no obstante, lo triste de todo es que habrá quienes les hagan caso y les terminen consumiendo. Esa es la gran meta de Televisa, su selección y aquellos lamescrotos y muertos de hambre de las redes sociales que le dicen sí a todo lo que haga este equipito solo por unas cuantas migajas. Pero dime, ¿te han convencido los medios mexicanos tradicionales de apoyar a la selección mexicana de Televisa? ¿Por qué los jugadores siguen hablando mal del Tata Martino? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.